En el corazón de la Ciudad de México, entre calles comunes y edificios antiguos, se escondía una historia de horror. Durante más de una década, un hombre llevó una doble vida, químico de profesión, pero asesino en secreto. Su nombre, Miguel N. Su apodo, el químico de Iztacalco. Abril de 2024. En la colonia La Cruz, Iztacalco, vecinos reportaron gritos, golpes y un olor extraño que salía de un departamento del tercer piso. Cuando la policía entró, encontró algo que ni los agentes más experimentados olvidarían jamás. Restos humanos, credenciales de mujeres desaparecidas y un pequeño laboratorio casero. Allí vivía Miguel N., un químico laboratorista de 45 años, empleado en clínicas privadas y hospitales del centro de la ciudad. Pero ese 16 de abril, su doble vida salió a la luz. Era un hombre reservado, educado, con buena reputación entre sus vecinos. Siempre con bata blanca, siempre puntual. Nadie sospechaba que en ese mismo lugar, guardaba un secreto macabro. De acuerdo con la investigación, Miguel seleccionaba a sus víctimas entre mujeres jóvenes a quienes ofrecía trabajo o ayuda. Los primeros registros datan de 2012. Durante más de una década, desaparecieron mujeres en la zona, sin conexión aparente. Pero las coincidencias eran demasiadas. Les ganaba la confianza, las llevaba a su departamento, y allí desaparecían. El 16 de abril de 2024, una joven de 17 años, María José, fue vista por última vez entrando al edificio. Su madre, al no tener noticias, fue a buscarla. Tocó la puerta y fue recibida por el propio Miguel, quien intentó impedirle el paso. Los gritos alertaron a los vecinos. Cuando la policía llegó, todo estaba en silencio. Dentro, encontraron objetos personales de varias mujeres, una libreta con anotaciones químicas y rastros biológicos. Fue entonces cuando se supo que él, químico respetable, había estado matando durante años. En su departamento, Miguel N. mantenía un pequeño laboratorio. No solo lo usaba para su trabajo, sino para eliminar rastros. Según la fiscalía, empleaba compuestos químicos para disolver tejidos y borrar evidencia. Por eso muchos casos no pudieron resolverse durante años. Algunos informes revelaron que incluso manipulaba la escena para simular desapariciones voluntarias. Pero las huellas no se borran del todo. Un descuido, una credencial olvidada y el olfato de un vecino fueron suficientes para derrumbar 12 años de impunidad. Miguel fue detenido esa misma noche. Vinculado a proceso por feminicidio, enfrentaba una condena que podía superar los 70 años. Pero un año después, en abril de 2025, el caso dio un giro inesperado. El llamado químico de Iztacalco fue hallado muerto en su celda. Según reportes oficiales, murió tras una caída que le provocó un paro cardiorrespiratorio, aunque algunos internos y custodios aseguran que fue otra historia. Con su muerte, también murieron muchas respuestas. Y la justicia, una vez más, llegó tarde. Dicen que los monstruos nacen o se hacen. En el caso de Miguel N., tal vez ocurrió un poco de ambas cosas. Nació en la Ciudad de México a finales de los años 70, en un hogar común, sin lujos, sin grandes carencias. Un niño callado, curioso, que pasaba más tiempo observando que hablando. Sus maestros lo describían como inteligente, pero solitario. No jugaba con otros niños, no compartía sus intereses. Mientras sus compañeros soñaban con ser futbolistas o músicos, Miguel soñaba con ser químico. A los 12 años ya pasaba horas encerrado en su cuarto, mezclando líquidos, calentando sustancias, anotando resultados en libretas viejas. Lo que para su familia parecía un pasatiempo inocente, en realidad era el inicio de una obsesión. En casa, su relación con los demás era distante. Su madre hablaba de un hijo educado, respetuoso, pero emocionalmente ausente. No mostraba afecto, no pedía ayuda, no reaccionaba con empatía. Era un niño que no lloraba, que no reía, que parecía vivir en otro plano, el de la lógica pura.
En la adolescencia, esa distancia se transformó en aislamiento. Miguel comenzó a evitar el contacto con todos. Se refugiaba en libros de química y anatomía, en experimentos, en el orden exacto de su pequeño laboratorio casero. Allí encontraba algo que no tenía en su vida real: control. Cuando entró a la universidad, su talento era evidente. Era brillante con los números, con los procesos, con los compuestos. Pero también era arrogante, incapaz de aceptar errores, de trabajar en equipo. Se creía superior, diferente. Al poco tiempo abandonó los estudios, convencido de que no necesitaba un título para ser mejor que los demás. A partir de ahí, su vida se volvió una rutina sin emociones. Trabajaba en pequeños laboratorios, vivía solo y acumulaba cada vez más material químico en su departamento. Frascos, guantes, mascarillas. Nadie sospechaba nada. Sus vecinos lo veían como un hombre serio, tranquilo, inofensivo. Siempre con su bata blanca y su maletín. El tipo de persona que pasaría desapercibida en cualquier lugar. Pero detrás de esa calma, algo más se estaba cocinando. Una mente obsesionada con el orden. Una necesidad silenciosa de control absoluto. Y una incapacidad total para sentir empatía. Todo lo que había aprendido en sus años de estudio, las fórmulas, las reacciones, la precisión, se transformó en herramientas del horror. Porque cuando alguien como Miguel N. decide cruzar la línea, no lo hace por impulso. Lo hace con método. Con paciencia. Con ciencia. Durante más de una década, el silencio fue su mejor cómplice. Durante 12 años, lo logró. Nadie sospechaba nada. Nadie lo veía. Las investigaciones posteriores confirmaron lo que muchos temían. Miguel N. no era un asesino ocasional. Era un feminicida serial con una estructura mental metódica. Al menos 7 víctimas identificadas y una lista de nombres que podría revelar muchas más. Con el paso de los días, surgió otro dato escalofriante. Miguel admiraba a asesinos seriales como Jeffrey Dahmer. Quería ser recordado, temido, estudiado. Buscaba notoriedad. Como si su ego necesitara el reconocimiento que la sociedad le había negado. Lo que empezó como un interés por la ciencia terminó en una obsesión por la destrucción. Un hombre que usó su inteligencia para borrar vidas y esconderlas detrás del orden químico perfecto. Un monstruo que vivió entre nosotros, disfrazado de vecino tranquilo. Nadie lo vio venir. Nadie lo detuvo a tiempo. Así actuó el químico de Iztacalco. El asesino silencioso. Que durante 12 años convirtió la ciencia en horror. Cada nombre encontrado en sus libretas representa una vida truncada. Una historia que el Estado no protegió. Y una herida que aún sangra en la memoria colectiva. Este caso no solo habla de un criminal. Habla de un sistema que sigue fallando. De una sociedad que aún normaliza el miedo. Y de un país donde la justicia muchas veces llega cuando ya es demasiado tarde. Dicen que la indiferencia es la madre de todos los monstruos. Y en México, esa indiferencia tiene nombre, tiene rostro, y sigue caminando entre nosotros. Porque el químico de Iztacalco no fue solo un hombre. Fue el reflejo de una sociedad que permitió que la ciencia se convirtiera en arma. Que la inteligencia se transformara en horror. Y que el silencio matara más que cualquier veneno. Hoy, sus víctimas no pueden hablar. Pero sus historias sí. Y mientras sigamos contándolas, mientras sigamos exigiendo justicia, ellos no volverán a ganar. Porque recordar es resistir. Y contar estas historias es no permitir que se repitan. Este fue el caso de El Químico de Iztacalco, el feminicida que nadie detuvo. Una historia que nos recuerda que el mal no siempre grita. A veces se esconde en la rutina, en el silencio, en la indiferencia. Contar estos casos no es solo hablar de crímenes. Es dar voz a las víctimas. Es mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Porque la memoria también es una forma de justicia. Si este contenido te pareció importante, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Así, juntos, mantenemos viva la conversación y la conciencia.
Cada historia que contamos aquí es una forma de resistencia. Una forma de decir, nunca más en silencio. Esto es Enciclopedia Serial. Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo caso.